Hola, ¿qué tal? Soy Fortis el profe y qué bueno que estés viendo este video porque hoy vamos a aprender sobre rotación en el plano cartesiano. Por esa razón quiero que prestes mucha atención a las siguientes explicaciones. ¡Vamos! Bien, para empezar, vamos a recordar qué es la rotación. La rotación es el movimiento dado de un punto que mantiene forma y el tamaño de la figura original. Para hacer este movimiento se deben tener presentes tres elementos: el centro, que es el punto de rotación; el sentido de la rotación, que indica la dirección de este movimiento, el cual puede ser en el sentido de las agujas del reloj para ser negativo o en el sentido contrario cuando sea caso positivo. Y para finalizar tenemos el último elemento que corresponde al ángulo, el cual determina la amplitud de la rotación. Bien, y para que comprendas muy bien este movimiento, vamos a ver un ejemplo. Vamos a rotar esta figura sobre el plano cartesiano. Y aquí quiero que presten atención. Les voy a enseñar cómo hacer rotación sobre el plano cartesiano, pero con otro método, sin utilizar este instrumento llamado transportador. Lo voy a explicar de otra manera para que comprendan cómo también podemos ejercer este movimiento sobre el plano. Veamos, aquí tenemos en el punto de origen el centro de la rotación. Bien, para este método tenemos que rotar o girar nuestro plano cartesiano, y quiero que tengan presente lo siguiente: cuando vayamos a hacer una rotación de 90 grados estamos utilizando tan solo un cuarto del plano cartesiano. Ahora, cuando vayamos a hacer un giro de 180 grados, prácticamente estamos haciendo medio giro, que representa medio plano cartesiano. Ahora, cuando vayamos a hacer un giro de 270 grados, prácticamente estamos utilizando 3/4 del plano cartesiano, o estamos girando 3/4 del plano cartesiano. Y para finalizar, cuando vayamos a hacer un giro completo, es decir, de 360 grados, estamos girando todo el plano cartesiano. Es decir, empezamos de aquí y atravesamos los 4 cuadrantes del plano cartesiano. En otras palabras, 4/4, una vuelta completa. Bien, con este método que te voy a enseñar solamente lo podemos utilizar cuando hagamos rotaciones de 90 grados, 180 grados, 270 y 360. Bien, ahora vamos sí a empezar con nuestro primer ejemplo. Vamos a hacer una rotación de menos 90 grados de esta figura, y para esto debemos escribir los pares ordenados de cada vértice. Veamos, el punto A tiene par ordenado de -6 en el eje X y 5 en el eje Y. La siguiente letra o punto corresponde a B. Este tiene un par ordenado de -6 y 2 en el eje Y. Y para finalizar, en este punto C tenemos los siguientes pares ordenados: -3, que corresponde aquí al eje X, y 2 que corresponde al eje Y. Es importante que identifiques muy bien cada uno de estos puntos que están aquí ubicados en el plano. Bien, ahora fijémonos que esta rotación es negativa, por eso vamos a ir en sentido de las agujas del reloj. Esto quiere decir que esta figura va a rotar a este lado, a este cuadrante. ¿Viste? Va en sentido de las agujas del reloj, de aquí a la derecha. Y para esto, presta atención al método o al truco que te voy a enseñar. Como vamos a pasar la figura de aquí a este punto, entonces vamos a girar nuestro plano cartesiano. Imaginemos que este cuadrante de aquí es ahora este cuadrante donde está la figura original. Y como giramos nuestro plano cartesiano, entonces imaginemos que este ahora es el eje X y este de acá ahora es el eje Y. Muy bien, empecemos a ubicar nuestros puntos o pares ordenados. Vamos a empezar con nuestro primer punto, que es A. En el eje X, que ahora es este, tendremos -6. Aquí nos ubicamos en -6. Y tenemos que subir hasta 5 en el eje Y. Subimos y aquí tenemos con 5. Esto quiere decir que aquí ubicamos ahora A', que es el punto que rotamos del punto original A. Ahora vamos con el punto B. En X tenemos -6, es decir, aquí, y vamos a subir en el eje Y 2. Subimos 2 y ahora aquí se va a ubicar B', que corresponde al punto B de la figura original. Y para finalizar tenemos C, -3 en el eje X, es decir, a este punto, y subimos 2 en el eje Y, quedando en este punto. Y aquí tenemos C'. Y listo, eso es todo. Vamos a unir nuestros puntos y hemos formado nuestra figura. Ahora vamos a devolver nuestro plano cartesiano a su posición original. Y listo, eso es todo. Ya hicimos rotación de esta figura de 90 grados, pasándola desde este cuadrante hasta este en sentido de las agujas del reloj. Si observamos en esta rotación, aquí se refleja el movimiento o una amplitud de 90 grados, tomando como punto de referencia el punto C hasta llegar a C'.
¿Viste? Así es sencillo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hacer una rotación de menos 180 grados de esta figura. Y para empezar, vamos a etiquetar cada una de las vértices. Veamos, tenemos D y esta vértice está ubicada en los siguientes pares ordenados. Menos 4 en el eje X y 6 en el eje Y. Tenemos ahora la siguiente vértice, punto E. Y esta está ubicada en los siguientes pares ordenados. Menos 2 y 6. Aquí los tenemos. Luego tenemos la vértice F, aquí está ubicada en menos 5 en el eje X y 4 en el eje Y. Aquí lo vamos a escribir. Y para finalizar tenemos la vértice G, que se encuentra en el punto menos 1 en el eje X y 4 en el eje Y. Aquí ya los tenemos escritos. Ahora veamos. Como tenemos que hacer una rotación de menos 180 grados y 180 grados es media vuelta, entonces debemos tener presente lo siguiente. Un cuarto del plano corresponde a 90 grados. Y otros 90 grados, es decir, media vuelta, aquí corresponde los 180 grados de la rotación. Esto quiere decir que nuestra figura va a rotar hasta aquí. Por lo tanto, vamos a girar nuestra hoja 180 grados, de tal forma que este punto llegue a nuestro lugar de referencia donde se encuentra la figura original. Veamos, hacemos nuestro primer giro. Todavía no hemos llegado a nuestro punto donde estaba la figura original, que era aquí. Vamos a hacer otro giro. Y listo, hemos llegado a donde estaba la figura original. De tal forma que ya podemos empezar con ubicar de nuevo los puntos de cada vértice. Tengamos presente que si giramos la figura, entonces aquí lo vamos a tener como eje X y siempre el eje vertical va a ser Y. Bien, ahora empecemos a ubicar cada uno de los puntos que corresponde a las vértices. Empezando con D, tenemos menos 4 en el eje X, aquí sería entonces menos 4, y subimos hasta 6 en el eje Y. Aquí ahora se va a ubicar D', porque este es el punto de vértice de D'. Ahora vamos con la vértice E, menos 2 en el eje X, aquí tenemos menos 2 y subimos hasta 6 en el eje Y. Tenemos ahora E'. Continuamos con el punto F, menos 5 en el eje X, aquí tenemos menos 5 y subimos hasta 4 en el eje Y. Aquí tenemos ahora F'. Y para finalizar, ubicamos la vértice G, menos 1 en el eje X, aquí tenemos menos 1 y subimos hasta 4 en el eje Y. Tenemos ahora G'. Y listo, unimos nuestros puntos y ya hemos formado nuestra figura, de tal forma que hicimos la rotación. Muy bien, vamos a devolver nuestra hoja. Hacemos el primer giro y luego el segundo, de tal forma que la figura original llegó al punto que corresponde a este cuadrante 2. Y si se dan cuenta, ya hicimos la rotación de aquí hasta este punto, completando un giro de 180 grados. ¿Viste? Aquí lo podemos ver, tomando como referencia este punto G, hasta acá girando, tenemos acá G'. ¿Viste que con esta estrategia es una manera fácil también de hacer la rotación de una figura sobre el plano cartesiano? Bien, vamos a ver ahora un último ejemplo. Vamos a rotar ahora esta figura, pero en una rotación de 90 grados. Y recuerda que cuando la rotación sea positiva, esto significa que la rotación va a ir en sentido contrario de las agujas del reloj. Veamos, como primer paso, tengan siempre esto presente, es etiquetar cada una de las vértices de la figura. Y aquí ya lo tenemos. Ahora vamos a escribir los pares ordenados de cada vértice. Aquí tenemos el de A, menos 4 con menos 4. Tenemos el de B, menos 2, miren acá, con menos 2. Tenemos el de C, mire, menos 1 en el eje X y menos 2 en el eje Y. Tenemos el de D, que es menos 1 en el eje X y menos 6 en el eje Y. Y para finalizar tenemos el punto o la vértice E, que tendría menos 2 en el eje X y menos 6 en el eje Y. Muy bien, vamos a hacer ahora sí la rotación. Pero tengan presente que es una rotación positiva. Quiere decir que va a ir en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto quiere decir que la figura va a girar de aquí, gira a este punto, porque va, mire la flecha, en sentido contrario a las agujas del reloj. Miremos, recordemos que para esta estrategia vamos a girar nuestra figura. Y como va en sentido, repito, contrario a las agujas del reloj, esta figura va a pasar de aquí a este punto, es decir, a este cuadrante. ¿Viste? Sentido contrario, de aquí gira ahora a este punto. Listo, recordemos o tengamos presente que al punto donde debemos rotar la figura, este punto debemos llevarlo a la posición de la figura original. Es decir, que este punto ahora lo vamos a ubicar aquí. Y esto lo conseguimos girando
nuestro plano cartesiano. Miren, lo giramos y ya llegamos al punto donde se encontraba la figura original. Ahora sí, sobre este cuadrante vamos a ubicar los puntos o coordenadas de cada vértice. Veamos, tengamos presente que este ahora es el eje X y este vertical ahora es el eje Y. Ahora sí, empezando con la vértice A, tenemos menos 4 y menos 4. Menos 4 en el eje X y menos 4 en el eje Y. Aquí se ubicará A'. Ahora el punto B o vértice B. Este tendría menos 2 en X, menos 2 en Y. Veamos, en menos X, menos 2 y en menos Y, menos 2. Aquí se va a ubicar ahora B'. Vamos con C, menos 1 en X, menos 2 en Y. X, menos 1, bajamos hasta menos 2 en Y. Aquí se va a ubicar ahora C'. Vamos ahora con la vértice D. Menos 1 en X, menos 6 en Y. Menos 1 en X y bajamos hasta menos 6 en Y. Aquí se va a ubicar ahora D'. Y para finalizar tenemos la vértice E. Menos 2 en X, menos 6 en Y. Veamos, menos 2 en X bajamos hasta menos 6 en Y. Y aquí se va a ubicar ahora E'. Muy bien, ahora unimos nuestros puntos y ya tenemos formada nuestra figura. Ahora vamos a devolver el giro del plano cartesiano, de tal forma que esta figura original vuelva a su posición original que era aquí. Miremos, lo giramos y ya llegamos al punto de inicio o punto original de la figura. Y si observas, aquí ya tenemos su rotación. ¿Viste? Así de sencillo, ya hicimos una rotación de 90 grados. Si te fijas, tomando como referencia este punto C, se giró en sentido contrario de las agujas del reloj hasta aquí, formando un ángulo en ese giro de 90 grados o una rotación de 90 grados en sentido contrario del reloj. Tengan presente esta estrategia y verán que podrán hacer rotaciones sobre el plano cartesiano de una manera muy fácil en su clase de matemáticas. ¡Listo! Eso es todo. Si te gustó el video, no olvides regalarme un like, comentar y compartirlo. Asimismo, seguirme en las redes sociales para que no te pierdas todo el contenido de matemáticas que estaré subiendo para ti. ¿Viste? Así es sencillo. Y no olvides que conmigo sumamos conocimientos y restamos temores. ¡Hasta la próxima!